¿Sabías que en Colombia existió un festival de cine dedicado a rehabilitar almas en pena, reinsertar muertos vivientes e incitar a todo tipo de seres que deambulan por el inframundo del celuloide a retomar su pasión por el cine fantástico? Estamos hablando del Festival Cinema Zombie con doble Z, el cual hizo historia cinematográfica por más de 10 años en el país. En esta función especial conoceremos a sus tres fundadores, Rodrigo Duarte, Andrés Buitrago y Pablo Marín. Acompáñanos hasta el final de este video para que podamos conocer gracias a ellos los secretos, memorias y hechos más importantes que rodearon este espacio fundamental para el séptimo arte en Colombia. Y recuerda, esta es la comunidad del cine clásico del terror y la ciencia ficción mundial que los algoritmos de YouTube quieren ocultar. ¿Quiénes son los padres del Cinema Zombie Fest y cómo llegaron al mundo del cine? Yo soy Andrés Buitrago, soy cineasta, estudié cine en Cuba, a ese bello oficio de la narración audiovisual. Es a lo que me dedico después de haber renunciado a los cómics. Primera película que vi en mi vida a la tierna edad en una sala de cine, quiero decir, a la tierna edad de 3 años, fue El Imperio Contraataca. Y me acuerdo todavía al día de hoy la impresión que me causó cuando el señor Darth Vader, Luke Skywalker pierde su mano por Darth Vader, y eso ya explica todo lo que pasa hoy en día. Luego el resto se explica por haber crecido viendo clásicos del terror presentado por Hernán Castrillón. Hola, mi nombre es Rodrigo Duarte. Afortunadamente no estudié cine, seguramente no hubiera hecho nada con eso. Siempre he estado, he estado involucrado. No tengo talento, no aprendí todos ellos dos, afortunadamente. Me he dedicado a muchos aspectos en los últimos 15, 20 años, no sé, estoy muy involucrado pues con la industria musical para no ir tan lejos. ¿Cómo llegué al cine? Bueno, pues no sé, esa pregunta jamás me la habían hecho, pero pues creo que desde siempre, desde niño siempre me gustó y siempre tuve un gusto pues por el cine fantástico, ¿no? Eso es innegable. Creo que más bien como anécdota, acudiré aquí al mismo programa que el amigo a mi izquierda hizo mención sobre los clásicos del terror. Recuerdo que regularmente cuando yo estaba en casa viéndolo, siempre estaba solo. A esa hora nunca había nadie en mi casa y yo creaba toda la parafernalia alrededor de eso, apagaba las luces, abrazaba al perro debajo de la cobija y bueno. Yo creo que igual también está el tema que tampoco había como muchas referentes locales. En ese momento ninguno sabía lo que se estaba haciendo acá y nadie sabía prácticamente. Es como que uno el contacto que tenía con esas cosas era mínimo de alguna forma, ¿no? O sea, si bien se exhibían, pues había cine comercial y siempre hubo cine en CRB, pero pues uno no llegó a eso a esa edad, llegó a eso después, ¿no? Bueno, mi nombre es Pablo Marín Ángel, pues mi vida ha estado como entre cómics, diseño gráfico, ilustración, ahora mucho con la música, sobre todo con la cumbia y las nuevas cumbias. Pues he estado vinculado con el cine, bueno, creo que es como una relación desde que más o menos tenía un contacto o con la televisión o con cualquier cosa audiovisual. Pero lo que sí recuerdo primero fue cuando mis tíos me fueron a llevar a ver una de Bruce Lee. Pero entonces ahí estaban como unos fundamentales, pues ahí uno empezó con la Hammer, con cosas de serie B. Ahí llegaron a pasar el Nosferatu de Herzog, yo la vi ahí por primera vez. Entonces, La Profecía, que fue Hegar Televisión, presentado por Hernán Castrillón, que era la parte más miedosa del programa, con sus dos Doberman al lado, sí, ahí. Y esa luz que le ponían así contra cenital de abajo. Y decía, fecha original de transmisión, 1983 al 86, entonces sí es verdad, sí estuvimos ahí. Y eso marcó no solamente nosotros, sino a toda una generación sobre estas películas. Entonces sí, por ahí creo que empezó muchísimo ese gusto y esa afición, pues. ¿Cómo nace su cineclub? Un asunto con el nombre que pues, si bien remite inmediatamente como al subgénero de terror, era más como el rescate de películas que están enterradas, pues.
Entonces son películas que supuestamente ya están ocultas o muertas o olvidadas, y es esa búsqueda de esas películas las que nos interesan, o sea, películas que de pronto ya nadie las ve o que no tienen importancia para otras personas. Cinema Zombie, de hecho, tuvo como sus primeros movimientos en Medellín, pues fue casi paralelo, pero estaba haciendo con otros amigos que también tenían este gusto sobre cine, sobre ese tipo de cine. Hay que aclarar que no solamente era cine de terror, sino otro cine que también, por ciertas características, puede tener como una afinidad por lo bizarro, por lo sexual, o porque la manera de hacerlo era de una manera como muy diferente pues, a las películas de la serie A. Entonces había bien cosas como eróticas, documentales de Mondo, por ejemplo, que son de nosotros como más bien de la violencia en el mundo, de cosas súper bizarras del mundo. Y eso se empezó a crear y a gestar, de hecho como que todos nos conocíamos pues. Y Andrés y yo pues alguna vez estuvimos en Bogotá no, perdón, en Medellín vivíamos y compartíamos también eso, ya después nosotros nos vinimos para Bogotá. Y eso quedó como en el aire. En algún momento empezó casi igual, pues en el mismo tiempo, el Cinema Zombie en Medellín, pero era con C, y nosotros estábamos con Cinema Zombie con Z. Eso marcaba un poco la diferencia entre los dos, y queríamos de alguna manera estar vinculados en un principio como si fuera una franquicia pues, de cineclub, más que de festival. Ya igual cada ciudad tomó sus características como quería cada uno manejarlo, y nosotros ya pues estábamos Andrés y Rodrigo. Acá en Bogotá empezamos con el Museo de Arte Moderno en el Mambo, y ya le dimos como unas características especiales. Digamos el contacto con el difunto, no, en ese momento no estaba difunto, ahora sí, el difunto Jorge Mario Durán, coordinador del departamento de cine del Mambo, y fue quien nos abrió las puertas de la sala Los Acevedo para que empezáramos a proyectar algo que nosotros realmente originalmente ni siquiera lo denominábamos como cineclub, no considerábamos que tuviera como ese concepto del cineclub, sino era simplemente un espacio de proyección abierto. Y creo que nuestro concepto en ese entonces, y supongo que lo sigue siendo, era un poco como llevar a una sala de cine seria, digamos, o convencional, lo mismo que haríamos en la sala de la casa de cualquiera de nosotros viendo películas de serie B. O sea, eso fue generando su propia identidad y un culto alrededor de eso. O sea, yo pienso que finalmente, como todo el cine de culto, se lo hace el público. Y eso es lo que convirtió de alguna forma a Cinema Zombie desde el principio a Cinema Zombie en un referente de la ciudad. Hay mucha gente que ahorita todavía dice, ay, usted es de Cinema Zombie. No, hermano, otra vez con eso. O sea, como que para nosotros, digo, siento que es algo satisfactorio en muchos aspectos. Y también era un punto, era un lugar de reunión finalmente, o sea, donde llegaban un montón de gente completamente desadaptada. ¿En qué momento saltan a la idea de realizar un festival? Era porque realmente Cinema Zombie cumplía 5 años. Cinema Zombie en ese momento cumplía 5 años. Y bueno, nada, siento, pues digamos como que sí, si bien se había mantenido un poco en el tiempo, pues ya también eso siento yo que se empezaba a desgastar. De alguna forma, tampoco estábamos los tres, tampoco había un diálogo como hacia dónde iba el asunto, se estaba como manteniendo una periodicidad de las temporadas. Y pues nada, pues ahí fue como un poco pensar pues como realmente qué se quería con eso, ¿no? Si nos íbamos a quedar toda la vida pagando las películas, bueno, el discurso que hubiera a través si fuera un cineclub, lo que fuese, o si realmente pues queríamos como involucrarnos en algo más, ¿no? Y ya pues básicamente fue entrar a participar, como conocer un poco en ese inframundo, en las convocatorias públicas. Nunca buscamos reivindicar nada, sino como que darle el lugar que siempre se ha merecido el cine de género, ¿no? Llámese como se llame, ¿no? Llámese cine fantástico, el cine de terror y todas sus infinidad de subgéneros. Eso es un poco como se dio esa transición, ¿no? No creo que en la primera edición no tuvimos invitados, pero ya teníamos también un componente académico, ya con personas serias. Entonces eso era un poco también como que, bueno, más allá de como que era sin perder como
la identidad de Cinema Zombie, ¿no? Entonces como fue raro, porque al final del día creo que el 101% de la gente no entendió lo que estábamos haciendo, de que pasar de un Cinema Zombie a un Cinema Zombie Fest, y creo que para nosotros mismos fue un poco extraño, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco Es que sí se cambia el formato completamente. Una cosa es el cineclub, que son temporadas semanal de 2 días por 3 meses, a esto que se convierte en una semana completa de todos los días en varias funciones por toda la ciudad. Eso, además de tener ese formato, también tenía talleres, conferencias, una parte, pues, dentro de todas las secciones de lo que se presentaba, habían documentales, habían, no sé, retrospectivas. Entonces ya eso construye todo una manera de presentar todas las películas muy diferente a lo que era un cineclub, que es presentar una película cada semana con una presentación ahí medio chistosa. Había un festival en Colombia. Fin, en ese momento en Latinoamérica habían muy pocos festivales. Prácticamente solo existían Macabro y Mórbido en México, que eran muy recientes, Fantaspoa en Porto Alegre y el Buenos Aires Rojo Sangre y nosotros. Entonces era una red que en ese momento pues realmente no existía. Sí existían los teléfonos inteligentes, pero yo no tenía uno, evidentemente. Pero más allá de eso, pues todo era una comunicación vía mail. Un montón de gente con la que uno empezó también a dialogar, a contarle que aquí también había un cine de género, que había un señor que se llamaba XYZ y que también nosotros fuimos un poco los embajadores de eso, ¿no? O sea, más allá de ponernos cualquier medalla innecesaria, es donde empieza a jugar como otro rol, ¿no? Ya, o sea, sin perder, vuelvo, repito, la identidad de Cinema Zombie, ¿no? ¿Cuál reacción del público o situación en una edición del Cinema Zombie fue inolvidable para ustedes? O sea, las reacciones del público siempre han sido increíbles, pues, desde que nos odian hasta que nos aman. Las presentaciones. Desde la gente que se robaba los afiches en la calle, o sea, la gente en esa época, pues toda la parte gráfica siempre, bueno, hay que reconocerlo, lo hizo bien. Siempre siempre tuvo mucho impacto porque obviamente sí conjugó muchos elementos entre pues, toda esa parte truculenta y el pop, y lo volvió para mí como muy naif. Descubrir que pues, una de las películas más importantes, pues al menos para mí, creo que para nosotros, que es Holocausto Caníbal, tenga una segunda parte y que se haya pretendido o se haya desarrollado hasta el tratamiento, no sé si algún día la hagan, pero que se haya hecho a partir de haber traído a Rubero de Dato acá al director en Cinema Zombie. Eso de verdad sí fue como wow. Tanto en las fiestas de Cinema Zombie como en el festival siempre tuvimos artistas, siempre tuvimos músicos y cosas como también muy osadas, ¿no? No sé, El Muerto de Tijuana, La Prohibida, bueno, hubo muchas cosas que siempre como a las 5, 6, 7, 8, o sea, como que, bueno, sonará como suene pretencioso, ridículo, me da igual, pero siempre como que estaba mirando en otra dirección. ¿Cómo ven el panorama actual del cine de género en Colombia y qué le ha faltado para llegar más lejos? Siento yo que viene toda una generación que precisamente podría corresponder a gente que empezó viendo películas en Cinema Zombie o aún más jóvenes con un gusto por el cine de género, por todo aquello que llamamos el fantástico, es decir, aquello que incluye la fantasía, la ciencia ficción y el terror sobre todo, pero que por encima de cualquier cosa es una generación de cineastas que está queriendo usar el género como vehículo para hablar de cosas de las que les interesa hablar. Ahora, una etapa en donde esto que suele ser pendular va a empezar a oscilar más hacia el cine de género, no solo el terror, sino el thriller, el suspenso, otro tipo de géneros. Y luego todo hay que decirlo en el marco de esta entrevista, en el día en que se está llevando a cabo, y es que regímenes políticos como el que nos espera y como el que está a la vuelta de la esquina suelen ser un terreno muy fértil para la metáfora que se establece a través del cine fantástico y del cine de terror. Vamos a ver precisamente esto que nos espera, qué tanto propicia desde lo estatal y desde estas instituciones que generan los estímulos y los presupuestos con los que muchas películas colombianas se llevan a cabo. Vamos a ver hasta qué punto eso lo van a apoyar, pero como en Jurassic Park, la vida encuentra el camino y en este caso la muerte encuentra el camino, y el cine de terror siempre encuentra la forma de
de expresarse, y siento que a pesar de que es muy triste lo que nos espera, todo aquello que va a pasar va a ser un terreno muy propicio para poder hablar de ello, justamente, y repito, desde la metáfora o desde la alegoría que plantea el cine de terror, el cine fantástico. Como un poco, no sé, como obligados a tener que decir algo detrás de algo, pues, y creo que muchas veces este cine de género, o lo que se presenta en Cinema Zombie, es realmente como también tener el espacio de sacar otros tipos de cosas que no tengan nada que ver con la realidad, pues, o sea, ni con lo que me pasa a mí, ni con lo que le pasa a aquel, ni nada. Simplemente llegar y darse como la oportunidad de hacer lo que te dé la perra gana. Y eso creo que es lo que ha faltado acá en Colombia sobre todo, porque sí hay partes en Argentina y en México que sí se permiten ese tipo de juegos. Y estaría bien ver qué se podría hacer en Colombia como con una manera de hacer cine más, entre comillas, divertido, pues, o arriesgado en cuanto a la manera de contar historias de este tipo. Y eso que al final es como que, si se trata de resumirlo, siento que el cine de género en Colombia, llámese como se llame, siempre le ha faltado ese veneno y ese riesgo. Eso es lo que yo diría, si no me dejen de hablar mañana, pero... ¿Qué consejos le darían a los nuevos cineastas colombianos que desean hacer buen cine de género? A mí me parece que quien quiere hacer cine de género, sea fantasía, sea terror, sea ciencia ficción, sea thriller, sea suspenso, debe ver cine de género. Y no digo necesariamente entonces volverse uno un erudito y leer 1000 libros y saber la fecha y los autores y los directores de un montón de películas, no, pero por lo menos revisar lo que se llaman los tropos de los géneros y saber cómo uno, para hacer buenas películas de género, tiene que buscar una cosa que es un equilibrio muy jodido de lograr, que es que moverse dentro de las coordenadas, los códigos de esos géneros, bien sea para repetir lo que funciona, como para evitar caer en el cliché y pretender que uno está descubriendo que el agua moja. Si tuvieran la oportunidad de volver a realizar una nueva edición de Retorno del Cinema Zombie sin ningún límite, ¿qué les gustaría hacer? Con dos cosas, pues una que me encantaría que sería traer a John Waters con toda su filmografía y que estuviera con una semana. No va a pasar. Y tal, pues me están dando la posibilidad de soñar, querida. Dijo full O presupuesto. sea, todo el un presupuesto. saludo a John Waters, que seguro está viendo. Bueno, eso sería como uno de los sueños que siempre se ha querido, o la gente de la Troma también, hubiera sido como, buenísimo. Y en cuanto a la evolución del festival, me parecería muy bueno, me encantaría haberlo llevado como a un punto de laboratorio, más de producción, precisamente como todo este tipo de cosas de querer hacer algo más allá de organizar y de gestionar, sino de llegar y pillar, bueno, vamos a ver qué es lo que hay y hagamos, pues. Eso me parecería que con el festival se podría llegar a mutar a una parte que sería algo así, por ese lado. Yo haría una retrospectiva así absolutamente completa y maravillosa de John Carpenter, estrenando, porque nosotros ya proyectamos en una de las ediciones de Cinema Zombie Fest la versión restaurada de los 40 años de Halloween, pero abrir esa edición costó un billete. Ese fue todo el Sí. presupuesto del festival. Sí, pero yo haría una estrenando una versión restaurada a que la pasamos, si la mandamos, como hay tanta plata, no es que el hermano está diciendo que todo el presupuesto que queramos, mandamos nosotros a restaurar The Thing, La Cosa. Abrimos el festival con La Cosa proyectado en Cinedomo, no sé, o en un espacio público abierto, pero una pantalla así monumental. Traemos al cucho John Carpenter para toda la parte académica y para hablar de todas las películas, pero además don John Carpenter hace el concierto de clausura tocando su sintetizador y muere.
y muere John Carpenter en Bueno, el marco de Cinema Eso está en el Sony. presupuesto. Eso- Matarlo está en el presupuesto. ¿Cuál es el legado más importante que ustedes esperan haber dejado con el festival? Finalmente, pues, pero no sé, si construimos algo, pues magnífico. Y siento que, pues, si algún día, de alguna forma, nosotros nunca dijimos se acabó Cinema Zombie, sencillamente se acabó por lo que fue, nunca dijimos es el final. Y lo que de pronto alguna vez nos hemos hablado es que si volviéramos a hacer algo, si llegáramos en un momento a considerarlo, para mí tendría que ser volver como a ese principio donde nosotros finalmente disfrutábamos de lo que hacíamos, que cuando uno pierde ese gusto por las cosas o por disfrutarlas, pues como que ya valió, ¿no? Creo que así está bien, ¿cierto? Sí, gracias Por nada. Sí, gracias. como diría el disco, muchas gracias por nada. Sí, literal. Sí, está bien. No, sí, no, pero sí, no, ya. No, yo no tengo nada que Yo no decir. tengo nada que decir tampoco, Gracias. Sí, permiso. Vamos. Te esperamos el próximo viernes en tu Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación. Están muy invitados e invitadas a ver nuestro último video titulado 27 horas con la muerte, de 1982. Lo enterraron vivo por dinero, el cual encontrarás en esta tarjeta final. Que tengas una excelente medianoche.